Nuevo día en el agua. Vamos a probar una nueva zona. Aquí vengo subiendo de una espera que he hecho y voy un poco al acecho y de repente por el rabillo del ojo veo aparecer dos gisas de buen tamaño, pero casi no me da tiempo ni a girar el fusil, así que tengo que utilizar incluso la mano derecha para apoyarme y ahí le disparo, pero muy lejos de alcance para mi fusil, toco la pieza pero se llega a escapar. Bueno, aquí vemos una captura de una vieja de bastante buen tamaño que hice a algo de fondo y no lleva la cámara encendida. Seguidamente hago una acción a menos fondo en el que veo un sargo y le voy a disparar, pero al caer de repente veo uno mucho mayor a la derecha y cambio la corrección del disparo haciendo captura en la pieza más grande, que es un breado, como le llaman aquí. Y bueno, fue una buena pieza y la he disfrutado mucho. Espero que os guste la acción. It's a great pleasure. It's a great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. Últimamente todas las inmersiones que hago encuentro rayas y torpederas por aquí por la zona. La verdad es que en esta época se ve que son muy abundantes. Da gusto de verlas porque son hermosas y no deja de ser un pez digno de ver bajo el agua. Muy bonitas, sí señor. En esta acción veo lejos un par de sarguetes, uno de tamaño medio y uno más pequeño, y le hago la espera ahí hasta que al final se acercan curiosos y se van acercando, pero una vez más vuelvo a hacer el disparo más allá de las capacidades de mi fusil y para cuando llega a la varilla el pez ha cambiado la posición y escapa. Pero no deja de ser bonito el estar ahí viendo poco a poco cómo se va acercando tu presa hasta que al final se encuentra en rango de disparo. Una buena acción al fin y al cabo. La pesquera de hoy. Un sarguito guapo y, cómo no, nuestro querido pez loro también está bastante bien. Y nada, vamos a recoger trastos y para casa. Bueno, pues un día más. El día ha empezado algo movidito. Parecía que había algo de oleaje, hay viento estos días bastante fuerte de levante y en esta zona afecta bastante. Pero mira, al final el agua ahí en la zona de los bloques estaba bastante limpia y está tranquilito. Le he perdonado la vida a muchos pescados medianos porque ya tengo bastantes en el congelador y digo, voy a hacer alguna pieza un poquito más grande. Oye, y he tenido suerte. Ya cuando estaba haciendo las caídas más largas he encontrado ahí un par de pescados potentes. La vieja esa que es de las más grandes que he cogido y el sargo ese que hará casi los 2,5 kilos, 3 kilos creo casi que hace, por lo menos 2 kilos y pico seguro. Así que he echado un buen rato y sigo con lo de la garganta y poco a poco, mejorando día a día. I thought you all might begin your tour here.
Buenos días, está amaneciendo y hoy entramos tempranito al agua. Aquí estoy a la espera entre dos rocas y veo pasar algunas piezas potenciales, pero como es el principio del día las perdono para no hacer ruido y porque ya tengo bastantes peces mirando. En esta acción me pasa igual que en el otro día, bajo por un breado y cuando estoy dentro en la oscuridad veo uno bastante más grande, cambio el objetivo y le disparo a este que se ve más grande. Luego al ver la pieza casi duplica el tamaño de la primera pieza que atrajo mi atención. Aquí intento hacer un doblete de salmonetes y ni uno ni otro. Juzgad por vosotros mismos. Senator, welcome to our microphone. Is there anything of yours that we could keep as a memento of this visit? Take California. En esta acción voy avanzando por el fondo, al acecho, mirando un poco los agujeros y demás, y al fondo consigo ver un breado que se mueve justo en mi dirección, así que le hago un acecho, me quedo a la espera y viene en mi dirección curioso hasta que se pone a tiro. Al final consigo abatirlo de un tiro bastante certero. Tenemos un salmonete, uno de los más fáciles de pescar y sin embargo a mí siempre se me resiste. En este caso lo dejé tocado y cayó unos metros más allá y lo pude recoger. Por norma general lo suelo fallar mucho. Bueno, la pesquera del día no se ha dado mal para haber madrugado tanto, la verdad. ¿Qué os parece? Unos sarguetes, una sepia, una viejita, un salmonete. Y nada, ahora a disfrutar de esta maravillosa pesca y a casa. Hasta la próxima, chicos.